y me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Visualizan mi pantalla? Ok, fabuloso. Ok, vamos a cambiar aquí para tenerlo listo. Pues solo lo saco. Ok, nuestro proyecto Demo Pokédex que ya lo habíamos creado y habíamos ejecutado el npm run dev para poder correr el programa. Veamos dónde me lo... Aquí está. Lo puso en la otra pantalla. Ok, esto es lo que tenemos y ahorita lo que vamos a hacer es ir a esa página y vamos a eliminar todo esto porque esto no es lo que vamos a querer. Nosotros vamos a usar nuestros elementos y hoy el propósito es entender bien el concepto de los componentes de React, cómo nosotros usamos JSX y eso cómo se transpila al final para poder ver lo que estamos visualizando en el navegador. Ok, de entrada, el main JS, que es por así decirlo el Bootstrap, este no lo vamos a tocar para nada. Así lo vamos a dejar sencillito, aisladito, así funciona bien, se mira bien. Esto es lo inicial, ¿de acuerdo? Luego tenemos appjsx. Esto es lo principal. Este es por decirle la aplicación que se va a renderizar como tal. Y vamos a ver qué es lo que está estructurado aquí. Solo ciertas cosas dentro del proyecto. Todo lo que vamos a desarrollar lo vamos a desarrollar dentro de la carpeta source. ¿Ok? Y solo va a haber un index.html y ese index.html va a hacer referencia a main.jsx. Ese main.jsx, el web bundler que utiliza Vite, va a transpilar ese main.jsx, lo va a convertir en un JavaScript completo con todos los componentes que nosotros estamos desarrollando. Al final vamos a tener un index, un JavaScript y un CSS único para toda la aplicación. ¿Capicho? Listo. Entonces, vamos a borrar esto para poder explicar bien qué es lo que está sucediendo de forma interna. Vamos a borrar solo esta parte de aquí. Ok, vamos a importar appcss. Eso es de que así me permite incorporar CSS directamente. Y por cada módulo, a esto se le conoce como un módulo de Node.js. Ok, entonces tenemos ciertos elementos. La primera parte es la sección de los imports. Aquí es donde importamos todas las dependencias. Como vamos a crear componentes y vamos a hacer una página para el Pokédex, la lista, y otra página para el detalle, yo voy a incorporar esos dos componentes utilizando la palabra clave import. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego tengo la declaración de la función. Esto lo podemos hacer así como una función o crearla como una variable, asignándole una función de flecha o una constante. Cualquiera de las dos funciones es válida. Aquí lo vamos a dejar como función y el export default es parte de la nomenclatura de los módulos de Node.js. Export default lo que me dice es de que voy a exponer al mundo exterior, o sea, de que puedo incorporar con import este app desde otro archivo utilizando export default y el nombre de la función o variable que yo quiero exportar. ¿Qué hace esto? Si regresamos a ver el main tsx, vemos que aquí incorporamos import app from appjsx. La variable app va a caer el valor que está siendo exportado por el default. ¿Ok? Si no hago ese export, el otro archivo, al tratar de incorporarlo, no va a funcionar porque no encuentra qué va a extraer de ese módulo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del C que teníamos que hacer un archivo llamado .h, un header, para definir la API pública y solo te definíamos los nombres de los métodos y sus parámetros que van a seguir? Y la implementación ya lo hacíamos en el CPP. ¿Sí se acuerdan? Si no, lo regreso estructurada 1 con Katia. No. Listo. Entonces, es lo mismo. Los módulos en Node.js hacemos export default y eso es lo que nosotros exponemos al mundo exterior como parte del módulo. ¿Capicho? Ahora,
Las funciones de React, los componentes de React se le conocen como funciones puras. Realmente son funciones que me devuelven algo conocido como JSX. ¿Qué es JSX? En sí es una nomenclatura que lo inventó Facebook, ahora Meta, en donde estamos trabajando con un pseudo HTML. ¿Qué quiere decir? Si yo escribo un H1 y le pongo hola mundo, si se fijan, estoy escribiendo, por así decirlo, meta etiquetas de HTML dentro de un archivo de JavaScript. ¿Ok? No entendí la pregunta. ¿O fue que se le encendió el micrófono a alguien? Ok, listo. Entonces, este documento HTML o este marcado de HTML en sí lo vemos con nosotros como HTML, pero para el módulo de React en sí es la declaración de una función y su parámetro. Aquí estoy declarando una función llamado h1 y su parámetro o su children se le conoce como hola mundo. El texto que estoy poniendo al interno. ¿Ok? Y eso me brinda la flexibilidad de poder crear estructuras completas HTML dentro de JavaScript. Ahora, esto no es HTML como tal, eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Ok? Lo que son es simplemente identificadores que el transpilador los convierte en funciones. Si queremos ver, yo salvo esto, y automáticamente lo actualiza. Vamos a cargarlo. Vamos a ver. Aquí me está tirando el error por esto. Voy a borrar ese también. Solamente ocupo el return ahorita. Ok, ahí me tira hola mundo. Ese es mi H1. La forma del estilo está porque el app JSX me lo estableció con un estilo centrado en página. Por eso es que está así. Eso ya también lo vamos a ir quitando. Pero ahorita, como vamos, estamos bien. Listo. Entonces voy a empezar y voy a hacer algo común. Voy a crear dos carpetas. Una llamada components. Ahí voy a tener mis archivitos de cada componente individual. ¿Se acuerdan que hicimos varios bloquecitos para poder identificar cada componente? Y voy a tener otro carpeta llamado pages. Que este lo voy a llamar pages porque son contenedores, ya son elementos que me van a armar en sí toda la estructura que yo quiero mostrar. ¿Ok? De componentes. Entonces, así como organizamos parciales, ¿se acuerdan que organizamos un parcial para header, después un parcial para la lista de tarjetas, después un parcial para el footer? ¿Ok? Lo mismo podemos hacer en React, crear componentes para cada uno de ellos. Entonces le digo que voy a usar un header.jsx. Si no lleva la JSX, el transpilador no sabe que ese código lo tiene que transpilar a código JavaScript para poder generar el HTML en el aire. Si no lo ponen como JSX, no entiende que esas funciones son componentes de React. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear y aquí vamos a poner, vamos a usar la forma que normalmente a mí me gusta trabajar. El nombre, se me olvidó, constant header va a ser igual y voy a crear una función de flecha gorda. El nombre aquí, y esto es una nomenclatura que yo espero que ustedes sigan, porque es la recomendación que tiene Meta. Vaya, tengo que cerrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hay espacio.
Estoy teniendo problemas. Mm, Ok, permítame, voy a tener que cerrar. Eso no está corriendo, listo, ya no está. Algo le está pasando. Ahí sí me dejó. Qué raro. Se me bugueó esta sección. Bueno, cambié el nombre a CMPs para componentes. Dentro de él pongo el header y ahí tengo constant header. Lo que les quería mostrar era que el archivo y el nombre de la variable tienen que ser la misma y los componentes propios que hacemos en React tienen que empezar con mayúscula. Esa es una nomenclatura que establece Meta para trabajar con React. ¿Ok? Esa función tiene que devolver algo. Y normalmente devolvemos un nodo. Si trato de devolver varios nodos, por ejemplo, pongo un div, ese es un nodo, y devuelvo otro, me va a tirar error simplemente porque las expresiones en JSX solo debe tener un elemento padre. Puedo tener dos anidados, pero no puedo tener dos elementos en el mismo nivel y retornarlos. ¿Ok? Entonces, en este caso es sencillo porque estamos trabajando con nuestro objeto header internamente. Y aquí viene una de las diferencias. Usamos un div y en vez de usar el atributo class, porque recuerden que class es una palabra reservada de JavaScript, para JSX, en vez de usar class, usamos class name directamente. Y ahí le decimos que este va a ser brand div. Y vamos a poner aquí la imagen, source. Aquí vamos a usar HTTPS, pixum.fotos, pleca ID, pleca 34. Ocupamos uno de 52 por 52. Si se fijan, es igualito como que si estuviera escribiendo HTML. Sin embargo, no lo es. H1 y no ocupamos un navegador porque eso es lo único que ocupamos. Y eso es lo que va a devolver. Ahora, ahí ya tengo la estructura de mi componente, pero ese componente sigue siendo privado hacia el módulo.
Según lo que les he explicado hasta el momento, ¿cómo puedo exponerlo para que lo pueda utilizar en otros componentes ya aglomerados? ¿Cuál es la palabra clave que yo tengo que poner ahí para exponer al mundo exterior del módulo esa variable header? ¿Export qué? Default y el nombre de la variable header. Diga. Hola. Ok. Vamos a hacer lo mismo para la lista. Y en este caso, vamos a usar como no puedo exponer el body, porque no lo puedo exponer. Entonces lo que puedo hacer es utilizar algo llamado un fragmento en React. Solo es la apertura y el cierre sin ningún nombre en la etiqueta. Esto se le conoce como fragmento. Este fragmento no se va a renderizar como HTML, pero me permite devolver un solo nodo. Entonces esa es una de las ventajas. Y aquí lo que quiero es exponer en la lista el encabezado que acabamos de crear. Entonces vamos a venir y necesito importar. Y ahí usamos import header from y tengo que llegar hacia la parte de componentes de forma relativa. Entonces tengo que irme para atrás uno porque estoy dentro de la página pages. Voy a ir a los componentes y en los componentes voy a usar header JSX, pero si se fijan no le pongo la extensión. Ok, la extensión ahí automáticamente la resuelve. Solo ocupo poner el nombre del archivo. Entonces este import con este header va a tener acceso a la variable que nosotros hemos expuesto por export default. Entonces este header va a caer a este header de aquí. Ahora, ¿cómo lo uso para renderizarlo aquí? Esto es lo bonito de React. Cada componente es su propia etiqueta. Entonces yo lo ingreso como la etiqueta header. Punto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, los que están llevando dispositivos móviles me imagino que ya esto ya se lo saben. Porque React Native es lo mismo. O están usando Flutter. Ok. Prácticamente esto es lo mismo. Ok, el mismo concepto. Entonces, es más, React Native nace de React JS para la web. Lo único es que tienen etiquetas ya específicas, ya tienen componentes elaborados. Ok, entonces este header se me va a imprimir. Ahora, esta lista yo necesito exponerlo también. ¿Cómo sería para exponerlo? Export default. Y vamos a exportar list. Salvamos. Y ahora en appjsx vamos a importarlo. Import list page. Si se fijan, no es el mismo nombre, le cambié el nombre de la variable. From, y en este caso, punto pleca, porque es en el mismo directorio donde estoy, componentes, no, en pages, ¿verdad? Pages list. Y ahora en vez de H1, voy a imprimir list. Auto cerrada, ahorita no ocupamos meterle nada. Ok, con esto vamos a entrar 2024-03, cddemo Pokédex, npm run dev para correrlo. Ok, y al parecer tengo algún error en algún lado. 4 errores, vamos a ver. List is not defined. Oh, perdón, list page es el nombre de la variable. Mi error.
¿Ok? Entonces ahí está el header con la imagen y Pokémon Pokédex Clone, que es el título que yo le establecí. ¿Por qué decimos que es reutilizable? Vamos al componente de la lista. Quiero 3 encabezados. Me ponen los 3 encabezados. ¿Ok? Quiero una tarjeta. Copio, pego las tarjetas y las tarjetas me las genera. ¿Puedo generar las tarjetas en el aire? Sin ningún problema. Ahora, para entender qué es lo que está sucediendo por atrás, esto es muy importante. En React existe el concepto llamado el Shadow DOM. ¿Ok? ¿Se acuerdan que ustedes que el DOM es esta estructura de árbol con todos los nodos? ¿Ok? Y si ustedes observan, aquí en esa estructura de nodos está escrito prácticamente todo el HTML que yo puse. Pero en sí, ese index.html no está ese valor, solo tiene un div y el root como tal. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo tras bambalinas? ¿Qué es lo que sucede? El documento que se carga es este index.html. Pero cuando el main JSX se carga del todo y dice el bootstrap, dice, ok, vamos a renderizar el app y lo renderizamos en donde está el root. Por eso es de que el root aquí está de inicio y adentro está renderizado el header. Y todo lo que me devuelva las funciones, voy a crear un Shadow DOM. ¿Qué es un Shadow DOM? Es una copia del DOM que está. Cuando se renderiza el Shadow DOM, prácticamente se genera la página o el clon de la página en el background. No es lo que yo estoy viendo en ese momento. Cuando ya termina de renderizarse toda la página, ese mismo Shadow DOM con una librería de React interna compara con el DOM que se está visualizando y detecta solamente las diferencias y agarra esas diferencias y la aplica una sola vez. A diferencia de otros manejos que hemos tenido con JavaScript anteriormente, cada cambio individual generaba un re-renderizado de la página. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que si yo tengo, por ejemplo, una colección de muchos elementos, una tabla de un reporte, varias tarjetitas, un catálogo que se va llenando a medida voy haciendo scroll, a eso se le llaman scrolls infinitos. Cada vez que se hace un cambio, agregar una nueva tarjetita, se renderiza toda la página nuevamente. Mientras que con el uso de React, con el Shadow DOM, solo se renderiza una sola vez la página, porque ya todos los cambios están involucrados en ese renderizado. ¿Por qué? Porque individualmente sí lo uso tras bambalinas. Sí hizo todos los cambios uno por uno en el Shadow DOM. Pero al momento de desplegarle al usuario, solo maneja la delta y eso es una sola vez. Entonces eso lo vuelve que la aplicación sea extremadamente rápido y la experiencia sea muy fluida. No hay esa cosa de que el navegador como que empieza a temblar, que eso es lo que común, bueno, yo que usé bastante jQuery, eso era muy común, un problema muy común hacer de que el bendito jQuery me modificara las cosas sin tener que empezar a temblar toda la página, porque sucedía, temblaba. ¿Y qué era esa temblazón? Era la cantidad innecesaria de modificaciones que se hacía y el renderizado que tenía que hacer el navegador que saturaba la memoria. Entonces empezaba a detenerse a un punto y esperaba y después volvía a cargar. Entonces se sentía esa sensación de tembleque. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ok, veamos entonces cómo arreglamos la parte del estilo. Ok, los estilos empiezan desde este index CSS, que ahorita me está agarrando prácticamente definiciones básicas, el hipervínculo, el body, cómo va a manejarse. Por eso es que un Place Item Center me lo está incorporando directamente. Vamos a quitar esto, porque todo esto no me corresponde, no me interesa. Más todo lo voy a quitar, porque vamos a instalar y aprovechar otra herramienta adicional que se llama Tailwind. ¿Han oído hablar de Tailwind?
Es otro framework de CSS, nada más que este Tailwind incorpora muchas cosas adicionales que nos permiten generar un CSS bien mínimo con muchas capacidades. ¿Ok? Y un framework que automáticamente cuando se está construyendo evita tener CSS innecesarios y prácticamente nos deja con las bondades de poder utilizar Tailwind como que si fuera un precompilador less, por así decirlo. Ok, entonces muy bonito, muy ágil y eso lo vamos a ir usando. Lo del día de hoy, pues era mostrarles cómo hacer componentes, cómo incorporar componentes dentro de otros componentes y cómo presentar ese componente al final. Aquí con esto vamos a terminar. Voy a prácticamente voy a dejar vacíos esos appjs y aquí es donde viene la parte bonita. Yo puedo establecer CSS específicamente para cada componente. En el app sí voy a dejar en el body margin 0. Después lo vamos a cambiar padding 0 y background color. Vamos a poner de black. Ok, y color white. Ok, vamos a ir al header y en el header vamos a crear un CSS. Y esto me permite tener algo de los principios sólidos. ¿Ustedes se acuerdan qué son los principios sólidos? Sí, no, se les olvidó. Una de las cosas de los principios sólidos es decir, cada cosa va a estar en su archivo con su única y exclusiva responsabilidad. No hay que combinar responsabilidades. Entonces el header CSS es el CSS específicamente para el header. Entonces ahí podemos trabajar. El header va a ser un display flex, align items center y justify content. Lo vamos a poner también center que esté en medio. Ok, porque solo es el título y el nombre. Header H1. Font size lo vamos a cambiar a 1.2 rem. Y el color va a ser blanco. Que el background color ya sabemos que es negro, pero por cualquier cosa lo dejamos en negro. Y le quitamos el margin porque el margin este es feo. 0 píxeles. Y vamos a poner 0.8 rem y un rem izquierda y derecha. Ok, tengo el CSS. Ahora lo único que tengo que hacer es decirle al componente que voy a usar ese CSS para este componente. Solo lo hago con import header.css. El from no, simplemente es import.plecaheader.css y ya con eso, pues lo tengo ahí. Me faltó algo más en este header CSS y es flex direction row. Ok. Necesitamos el brand también. Yes. Punto brand. Display. Flex. Flex 1. Y flex direction. Row. Justify content. Center. Align items. Center. Y aquí vamos a poner un gap de 2 rem. Ok, ahí sí. Y ahí lo tenemos ahí arriba. Ok. ¿Preguntas?
Esto lo vamos a convertir mañana a Tailwind, ya van a ver qué bonito es eso. Y después vamos a empezar a pasar propiedades. El image border radius 50%. Así queda redondito. Y vamos a dejar entonces al brand un padding arriba de 0.5 rem y a los lados de esa forma queda separadito. Vamos a cambiar nuevamente el body para que quede, y solo nos falta, para que quede bonito, un box shadow. En X no va, en Y sí movemos 3 píxeles, un blur de 5 píxeles y el color totalmente negro. Y ahí está. Ok, tenemos nuestro header, y en cualquier página que hagamos el header lo podemos poner y va a funcionar. Preguntas, háganlas, por favor. Si tienen duda. ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿Ninguna? Ok, listo. Con esto terminamos entonces el día de hoy.